¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto recibir, almacenar, organizar, modificar y recuperar información, conservar y evocar las experiencias como ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos. La memoria actúa como una computadora en la cual la información es codificada, es decir, recopilar, agrupar, reunir. Luego la información es guardada o almacenada en el sistema. El proceso de la memoria. Primeramente, la información es codificada, luego se recupera la información y luego la información se guarda o se almacena. Las clases de memoria. Tenemos la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo, pues es la memoria de procedimientos o habilidades. La memoria de largo plazo se subdivide en memoria de procedimientos o habilidades y la memoria declarativa. Esta a su vez se divide o se subdivide en memoria semántica y memoria episódica. ¿Qué es la memoria sensorial? Pues la memoria sensorial se encarga de guardar la información que se adquiere a través de los sentidos, a través de las sensopercepciones, es decir, a través de la vista, del oído, ¿sí? Todos los órganos de los sentidos, nosotros podemos apreciar, por ejemplo, como está en esa imagen, un paisaje, ¿sí? Podemos escuchar el sonido de esa cascada o del lago, ¿sí? Retiene durante algunos segundos o menos una copia exacta de lo que se ve o oye. Por ejemplo, en la otra imagen tenemos una casa, ¿sí? Que la podemos ir analizando y visualizando de qué color es, los árboles que están detrás, ¿sí? Las ventanas, las puertas, el jardín. Por lo general no estamos conscientes del funcionamiento de nuestra memoria sensorial. Por ejemplo, ya les había indicado observar un paisaje, la imagen que está ahí. Oler, probar, hace que emerjan recuerdos olvidados. Por ejemplo, si hace un tiempo nosotros percibimos un cierto perfume y volvemos a encontrar a esa persona con ese perfume, nosotros inmediatamente nos remontamos hacia algún tiempo y reconocemos inmediatamente ese perfume. La memoria a corto plazo es un espacio de memoria utilizado para almacenar información de forma temporal, generalmente entre algunos segundos y un minuto. La nueva información habitualmente reside allí por un periodo más breve que otra información que ya se conoce. También se conoce como memoria de trabajo. Ejemplos de memoria a corto plazo. Por ejemplo, cuando se nos dificulta recordar un número telefónico, a nosotros lo anotamos o tenemos que repetirlo 1, 2, 3, hasta 4 veces para poder grabar en nuestra memoria. Recordar un número de celular, de igual son 9 números que también a veces se dificulta poderlos recordar. Fechas y nombres, por ejemplo, en 1875 William James imparte el primer curso de psicología. En 1898 Edward Titchener postula la psicología fundada en la introspección. También lo que nos hace difícil también recordar son las fechas de cumpleaños, por ejemplo, un 10 de mayo de 1968, o por ejemplo una fila de letras de mayúsculas o del abecedario X, Y, M, S, D, por ejemplo, y si me vuelven a preguntar, yo no podría responder, sino que nuevamente tendría que revisarlas, repetir 1, 2, 3 veces hasta recordar. La memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo se refiere a la capacidad de almacenar varios tipos de información durante hechos o hasta años. La información que se considera suficientemente relevante como para volver a utilizarla en algún momento posterior se transfiere a la memoria de corto plazo, a la memoria de largo plazo. Este tipo de retención requiere un sistema de almacenamiento más duradero, a diferencia de la memoria a corto plazo que es simplemente temporal, ¿sí? En la memoria de largo plazo, en cambio, sí podemos retener o almacenar toda la información que nosotros queramos por mucho tiempo. Teóricamente, la memoria de largo plazo no tiene límites, lo que significa que tenemos la capacidad de almacenar una cantidad infinita de información permanente. Es decir, toda esa información que nosotros almacenamos en nuestra memoria no la podemos borrar, a diferencia de la memoria a corto plazo. Por ejemplo,
Recordar el nombre de la maestra de primer grado. Si yo hago una pregunta y les digo, ¿recuerdan el nombre de su maestra de primer grado? Inmediatamente nosotros lo recordamos. Lo recordamos y mire eso que ha pasado ya muchísimos años y sin embargo lo recordamos porque está en nuestra memoria de largo plazo. Recordar los detalles de una fiesta de 15 años a la cual asistió hace 3 años, por ejemplo. Recordar las canciones clásicas de su artista favorito. Inclusive no solamente las podemos recordar, sino también a veces las podemos cantar porque sabemos la letra. Recordar las vacaciones en España hace 3 años. La memoria de procedimiento. Esta incluye respuestas condicionadas básicas y las acciones aprendidas, es decir, escribir a máquina, conducir en auto, una bicicleta. Es decir, para nosotros poder dominar ya escribir a máquina, escribir a computadora o conducir ya un auto, una bicicleta, esos han sido ya aprendizajes adquiridos, pero conforme lo vamos haciendo en la práctica, vamos adquiriendo experiencia, ya lo vamos haciendo como prácticamente automático. La memoria declarativa guarda información de datos específicos como nombres, rostros, palabras, fechas e ideas. La memoria semántica. Esta hace referencia a la memoria de significados, entendimientos y otros conocimientos conceptuales que no están relacionados con experiencias concretas. Esta no varía. La memoria semántica y la memoria episódica conforman la categoría de memoria declarativa, una de las dos divisiones principales de la memoria. Sirve como una enciclopedia o un diccionario mental de conocimientos básicos. Por ejemplo, número de horas que tiene el día, los cantones de la provincia de Loja, las regiones del Ecuador. La memoria episódica es un registro autobiográfico de experiencias personales. Almacena hechos de la vida o episodios día tras día, año tras año. Es decir, vamos almacenando todas aquellas experiencias, sean agradables o desagradables que han ocurrido en nuestra vida, las vamos almacenando en este tipo de memoria. Por ejemplo, algún accidente que nosotros fuimos testigos o que nos ocurrió algún accidente, los 15 años de algún hijo, alguna hija, el bautizo de sus hijos, el matrimonio, ¿sí? Un día de lluvia, etc. Medición de la memoria. Aquí tenemos 3 tipos. Recordar información, que hace referencia a que la persona es capaz de recordar que ha aprendido sin contar con el apoyo de ningún estímulo. Por ejemplo, recordar una canción de su artista favorito. Reconocer la información. En cambio, el sujeto recibe instrucciones de aprender la secuencia en que acontece una historia. Por ejemplo, resolver un examen de matemáticas. El reaprendizaje, por ejemplo, recordar las vacaciones de cuando era niño o niña.